Es que 68, claro, 68 más 1 porque también el 2/3 hace 3,3, 66,6. Oh, ya, 68. 68 personas aseguro que algo no entre. 68 personas que en una conformación como pensada, si esto fuera a replicar un poco la política actual, lo que ellos están pensando cuando proponen los 2/3 es eso, blindar la superminoría, que en Chile es el ultraconservadurismo, es decir, el status quo, es decir, la Constitución del 80. 68 personas. En cambio, con un quórum de 3/5, yo necesito 80 personas, o sea, 81 personas, para hacer los cambios, para frenar un cambio, para frenar una incorporación. Y eso significa que la superminoría chilena tiene que salir a buscar, en la mayoría, personas que estén de acuerdo con una propuesta en particular. Es decir, los obliga a salir de su escudo protector e ir a dialogar y a debatir y a conquistar con las ideas y el diálogo a esa mayoría circunstancial. Todas estas son mayorías circunstanciales, excepto la superminoría. 80 más 1 es un quórum razonable, pero al mismo tiempo es alto, lo suficientemente alto para asegurar estabilidad y seguridad y certeza jurídica. Al mismo tiempo de asegurar que sea un acuerdo mayoritario y democrático, porque obliga a la minoría a dialogar y no a encerrarse en su postura teniendo el veto. Y el otro riesgo que tenemos es que cuando hay un veto de una superminoría es que la mayoría de los acuerdos se caigan. Y si se caen, ahí está de nuevo los otros debates que se han instalado, es ¿qué pasa cuando se cae Gracia? ¿Qué pasa cuando no se alcanza el quórum, ya sea 3/5 o 2/3? En ese caso, algunas personas dicen tranquilidad porque el acuerdo dice hoja en blanco. Por lo tanto, tendríamos que dejarle al legislador, porque supuestamente así se funciona en una democracia, al legislador todas las materias que no se vayan a regular en la Constitución. Y eso tiene varios riesgos. Primero, que nadie nos garantiza hoy día una hoja en blanco. A propósito también de lo que ya señaló Alamán, que empezó a desconocer el acuerdo. Gracias. Eso significa que las mismas personas que firmaron el acuerdo o sus partidos políticos no lo firmaron en piedra. Y eso es un riesgo para las personas que están confiando en la hoja en blanco. ¿Por qué? Porque si no hay hoja en blanco, la opción para ellos, la opción en el fondo para el sector de Alamán es la Constitución del 80, no la regulación legal. Eso hay que asegurarlo de alguna manera. Eso hay que asegurarlo y ni siquiera con la comisión técnica. Eso hay que asegurarlo cuando esto llegue al Congreso y las cosas sean ley y empiece de forma jurídica el proceso constituyente. Todo lo que hay hoy día y todo lo que haga la comisión es solo política. Todas las intervenciones que podamos hacer los cabildos, las organizaciones de la sociedad civil, dependen de la voluntad política de los que están ahí. Pero si llegan al Congreso, entonces nosotros tenemos un sistema de audiencias de lobby, tenemos el beneficio de la transparencia y la publicidad de todos los actos del Congreso y todas las discusiones son televisadas y públicas y cualquier persona puede tener acceso a todos los documentos de la discusión. Acá ellos pueden sesionar a puerta cerrada y nosotros nunca nos vamos a entrar. Si quieren lo hacen públicamente, pero ya no lo hicieron la primera vez. Yo esperaría que la comisión técnica sí sesione de forma pública, pero nadie lo ha dicho. Porque no tienen la obligación, porque son partidos políticos, no los vinculan, su norma de transparencia son respecto de otras cosas, no de los acuerdos. Por lo tanto, y pensando de la mejor forma posible de que esto podría ser una regulación legal, ¿qué cosas se regulan por ley y qué cosas no? ¿Y qué produce el efecto de regular por ley? Supongamos, alguien dijo, bueno, los derechos fundamentales no se van a regular por ley, pero eso tampoco es una seguridad ni una certeza, porque hoy día hay muchos derechos de las personas que se regulan por ley. Por ejemplo, los derechos de los pacientes. Alguien ahí decía que era de la Comisión de Salud. Todos los derechos de los pacientes están regulados por ley, no emanan de la Constitución. ¿Está bien que un derecho fundamental esté regulado en una ley? Yo creo que no. Creo que no, porque si hay cuestiones básicas
que en una democracia tenemos que cuidar son nuestros derechos. Y por algo existen los quórum altos. Ninguna regulación legal tiene un quórum de 3/5. De hecho, la Constitución del 80 creó las leyes orgánicas constitucionales que tienen un quórum de 4/7, pero no tienen quórum de 3/5. Esto es solo para el nivel constitucional, es decir, la norma jerárquica superior a la cual todas las demás tienen que atenerse. Yo esperaría que todas las leyes nuevas de un país nuevo, fundado nuevamente, se atenga a las normas constitucionales donde están los derechos básicos que hoy día no están. Y lo otro que podría pasar es que, por ejemplo, si regulamos un derecho, por ejemplo, alguien dijera, se cayó el derecho a la vivienda, no alcanzamos el quórum. Se cayó y ¿qué hacemos? Bueno, supongamos que estamos en hoja en blanco, mejor de los escenarios, ya, no va a regir la Constitución del 80, es decir, no va a ser necesario decir como no va a haber derecho a la vivienda, sino que lo vamos a regular por ley. Ok, ¿por ley de qué quórum? ¿O es una ley simple? ¿Vamos a crear nuevas leyes? ¿Mayoría simple? ¿4/7? ¿Qué quórum vamos a usar? ¿Mayoría absoluta? ¿Y por qué es importante el quórum con que yo haga esa ley que establece un derecho? Porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen. ¿Y qué pasa si yo tengo en la jerarquía de ley el derecho a la vivienda y después hay una ley que dice que permite, no sé, hacer más negocios con las inmobiliarias, etcétera, y se contrapone un ejercicio de una actividad económica con un derecho establecido en el mismo rango legal? ¿Quién resuelve eso? ¿Vamos a tener que ir caso a caso a los tribunales? ¿Vamos a tener que pedirle al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de uno o la otra? ¿Y por qué una tendría que pesar más que la otra si tienen el mismo rango legal? Es decir, que las cosas importantes, fundantes de una constitución se caigan a la ley, genera más problemas jurídicos que intentar tener un quórum razonable, más democrático, y que, por último, garantice que algunas cosas sí van a quedar. Y lo otro que genera también, y esto ya es hablando desde mi postura como mujer y feminista, es que también que se caigan muchas cosas de la Constitución significa que la Constitución va a ser cada vez más pequeñita. Y ahí está, bueno, están esos debates como Constitución mínima o Constitución grande. Que haya una Constitución mínima no se opone a una Constitución que parezca enciclopedia. Eso, o sea, yo entiendo que tenemos muchos pensamientos binarios y dicotómicos, pero no necesariamente es la enciclopedia o 12 páginas. Pero yo sí creo que para las personas históricamente excluidas y discriminadas hay un problema con la Constitución mínima. Y es que la Constitución mínima, las constituciones como que establecen muchas fórmulas jurídicas como abstractas, donde se supone que incluimos a todos, de hecho no lo hacen. De hecho, si hoy día todos reclamamos además por nuestras identidades, como los pueblos originarios, como las mujeres, como la diversidad sexual, como las personas en situación de discapacidad, como los niños, niñas, adolescentes, es porque de hecho la Constitución no nos ve, no nos contempla. Y eso es una demanda histórica, el reconocimiento expreso de las identidades. ¿Y eso para qué? Para asegurar además que sus necesidades específicas también tengan una garantía y también puedan ser un derecho y también podamos vivir nuestro pluralismo y nuestra diversidad en igualdad de condiciones. Vivir en igualdad de condiciones. No que me declaren que estamos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80, después de la reforma de 1999, dice: hombres y mujeres son iguales ante la ley. ¿Somos las mujeres y los hombres iguales ante la ley? Les pregunto yo a ustedes. No somos ni ante la ley ni en la realidad. Porque hay muchas leyes que discriminan a las mujeres, porque hay muchas leyes que invisibilizan a las mujeres. Ni hablar con la diversidad de las mujeres, ni hablar con los pueblos originarios, y mucho menos los niños, niñas, adolescentes y la diversidad sexual. Es decir, hay un mínimo también que hoy día necesitamos exigir. Y las constituciones mínimas utilizan
términos formales y abstractos que dicen que incluyen, pero de hecho no lo hacen. Y que dicen que resuelven problemas como los hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero de hecho no lo hacen. Entonces hay que entrar en la mecánica constitucional. Es importante debatir los contenidos de una nueva constitución y entender bien dónde también nos pueden perjudicar algunas decisiones que se tomen. Yo no estoy de acuerdo con las constituciones en enciclopedia, para nada. Creo que existen los códigos, creo que existen otras leyes, no todo tiene que ir en la Constitución, pero sí creo que los derechos fundamentales hoy día de toda la diversidad de los chilenos y chilenas y además de las personas que no son chilenos y chilenas o que se identifican o con otras naciones o que de hecho su origen es de otra, tiene que tener una garantía de igualdad de derechos, porque si llegamos a este punto de la movilización es precisamente por eso. Es precisamente porque todo lo que tenemos no nos garantiza la igualdad ni la vida que queremos vivir. Por eso yo no estoy de acuerdo con una constitución mínima. Creo que hay que poder todavía incidir en tener un quórum razonable que sea alto, pero que no sea imposible de conseguir, que signifique que nadie se va a trincherar, sino que todos van a estar obligados a discutir y convencer a los demás. Y creo además que una asamblea constituyente tiene que partir en una cifra de este calibre. Ojalá más, porque mientras más también creo que es más representativo. Aunque nos demoremos un poquito y tengamos que discutir y todo. Bueno, estamos hablando de una constitución. Tendremos que darnos algún tiempo, ¿no? Estamos hablando de refundar Chile. Y esta oportunidad no se va a volver a dar en tanto tiempo. Alguien decía por ahí, la resaca de este movimiento va a durar 30 años. Bueno, yo creo que la resaca de una asamblea constituyente puede durar 50 años. Entonces, nos jugamos la oportunidad. Por eso hay que tomar en consideración las consecuencias de las posturas que adquirimos. Y yo responsablemente les ofrezco considerar también otros quórums altos que sean, además, ¿quiénes hacen las cosas así? En la Constitución española, 3/5. La Constitución francesa, 3/5. La Constitución del 80 de Chile, 3/5 en todos los capítulos que no son 2/3. Es decir, esto ya además está aprobado.